has tenido una preocupación por la fragmentación de la representación en el Congreso, en el país. Este fin de semana, algunos partidos de oposición anuncian lo que dicen es un frente amplio. Tú has venido hablando de gobierno de coalición. Quisiera que habláramos de eso hoy. Primero, dice la oposición, armemos un frente amplio, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, si quiere, para ir a las elecciones. ¿Qué opinas de este frente amplio, que es diferente a lo otro que vamos a hablar más? Que es quizá necesario para ellos, pero es más de lo mismo. Es una alianza para ganar una elección. Y lo que yo he propuesto desde hace tiempo es más que pensar en ganar una elección, es qué va a pasar después con la gobernabilidad en este país. Siguen los partidos fragmentados, siguen sin ideología los partidos, y entonces los partidos hoy se convierten en un taxi que cualquiera le puede hacer la parada en una esquina para que lo lleve a un objetivo, se bajan, a veces le pagan, a veces no. No se acuerdan si era, por ejemplo, era el taxi, si era Uber o... Solamente que el que viajó en él puede haber sido un delincuente y posteriormente andan buscando al dueño del taxi. Pero entonces nadie tiene certidumbre sobre los partidos y su necesidad de existir porque ya no señalan nada. Se puede juntar la izquierda con la derecha, frentes amplios, lo que tú quieras, pero no ponen un objetivo común. Y el objetivo debe ser garantizar una nueva gobernabilidad. Hay a quienes se les llena la boca con lo que sucedió en Francia con Macron, pero dicen la segunda vuelta electoral fue la magia, y no es cierto. La magia de Francia... Que la segunda vuelta tenga que ver con él, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta es un instrumento de un sistema político, pero no es la solución por completo. Tú has hablado hace muchos años, ya hay que reconocerlo, desde que estabas en el Senado. Recuerdo, la Belisario Domínguez hizo todo un documento junto con jurídicas, gobiernos de coalición. Yo sí quisiera que explicaras un poco qué es eso, es decir, cómo se come eso que no lo hemos comido en el país todavía. Es decir, ya está en la Constitución, ya existe. ¿Qué es eso de un gobierno de coalición? Yo creo que la diferencia hay que gente se confunde en que es una coalición electoral y un gobierno de coalición. Las coaliciones electorales sirven para ganar una elección. Uh-huh. Los gobiernos de coalición para dar más gobernabilidad a este país, para hacer que las cosas buenas pasen. Vamos, la obligación de acordar entre los diferentes para que México tenga más certidumbre jurídica, política y social que la que actualmente sucede. Si queremos seguir nada más ganando elecciones, hagamos coaliciones electorales para ver si vencemos una vez al otro, pero no estamos garantizando una nueva gobernabilidad. Coaliciones de gobierno, nueva gobernabilidad para el país. Ahora, una coalición de gobierno tiene que armarse antes de la elección, ¿o no? ¿O se arma después de la elección? Podría ser. Si tú le dieras un fondo a las coaliciones electorales, dirías que las coaliciones electorales en el momento de triunfar deberían de convertirse en coaliciones de gobierno para dar garantías a la sociedad. Sí, uno imaginaría, ¿no?, que si se juntan PAN, PRD y de repente pues haya por lo menos 5 mínimos que van a suceder, que es la primera parte de la agenda, ¿no? Pero revisa las coaliciones electorales que se han hecho en el pasado, que no te dan ninguna garantía en el futuro. Ninguno de ellos ha registrado su plataforma o su agenda de gobierno ante el Congreso para su cumplimiento. Lo hicieron ante el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, el Instituto Nacional Electoral sabe que las coaliciones electorales terminan el día siguiente de que sucede la elección. Sí, esas cosas después no suceden a la hora que hay que ir con el Congreso y pasar leyes o hacer o actuar, ¿no? Entonces puede resultar una engañifa hacia el electorado. ¿Cómo se construye prácticamente? Es decir, todos compiten por separado, a lo mejor hay alguna alianza tal, ¿y quiénes arman después la coalición? ¿En una negociación quien quiera sentarse en esa mesa? Mi propuesta es aquel que no logre mínimamente el 42% de la votación del electorado, del 50% que vota, tendrá que convocar un gobierno de coalición, con lo cual regula en buena parte, modera cada una de sus propuestas en campaña. Decía Bismarck que no conocía más mentirosos que un grupo de cazadores o candidatos en campaña. En verdad que lo que dicen en la campaña posteriormente no lo quieren cumplir como gobierno. En este caso, lo que tendrían que hacer el que no consigue el 42% de la votación, pero resulta el más votado, es convocar a otras fuerzas para hacer gobiernos de coalición. Estos gobiernos de coalición darían estabilidad
¿Y a qué obliga? Al gobierno ¿Obliga al y Congreso? posteriormente al funcionamiento. ¿Y obliga al Congreso? Claro que sí, en el Congreso se registra el gobierno de coalición y el Congreso entonces participa en la coalición haciendo cumplir lo que se registró como compromisos de gobierno. Sabemos que vivimos en un país donde también importan algunos símbolos. Incluye puestos en el gabinete. Incluye lo que dice ya la Constitución, que todos los miembros del gabinete, con excepción del secretario de la Defensa y el secretario de Marina, pasarían a ratificación del Congreso. Es decir, que tendrían que ser parte de ese acuerdo de coalición. Es decir, que tendría que mejorarse la calidad de los gobiernos, nunca más improvisados o aprendices, sino simplemente aquellos que pudieran pasar por una calificación del Congreso. En términos técnicos jurídicos, ya está en la Constitución, pero hay la herramienta para hacerlo en el 18. No, y está llegando al punto. El 89 constitucional desde el 2014 dice que es posible llegar a los gobiernos de coalición con aquel que opte por el gobierno de coalición habiendo sido el triunfador en las elecciones. Pero hace falta la ley reglamentaria que diga qué es lo que incluye un gobierno de coalición. Se puede hacer porque no es electoral, es decir, no cambiaría la regla de la elección. ¿Se podría hacer ya o no? Es el régimen de gobierno, no es un régimen O sea, electoral. no estarías alterando la parte de la elección, es decir, sí se podría hacer para el 18. La Constitución prohíbe nada más cambios a la legislación secundaria en materia electoral, no en régimen de gobierno. Cuando lo comentas con tus compañeros de tu partido, del PRI, ¿les gusta, no les gusta? Porque ya han dicho que no les gusta la segunda vuelta, tal. ¿Qué piensan los priistas de Hay eso? un eco muy favorable. Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de la segunda vuelta electoral, siempre y cuando sea un instrumento de un sistema político. Pero es que no es para que estos mágica. no sean, así La es. segunda vuelta electoral no es mágica. ¿Cuáles son los riesgos de tener un presidente, quien sea, el del Frente Amplio, el del PRI con el Verde, Morena, quien sea, con el 34%? De que Con el vamos a seguir igual. 33%. Y eso no le gusta a la gente. De que no encontremos soluciones a los problemas. De que no sepamos acordar entre los distintos, entre los diferentes. Que optemos por un gobierno de colisión en lugar de un gobierno de coalición. Manlio Fabio Beltrones.